entrar de lleno a mi tarea, mi asignación de esta tarde, y quiero empezar dirigiéndome primero a los miembros de esta iglesia. Lo primero que quiero hacer es disculparme, pedirles que me perdonen por no haber tratado este tema antes. Creo que literalmente he perjudicado quizás a algunos, o quizás les he privado de algunas bendiciones más que Dios quería derramar sobre sus vidas al ignorar este tema. Si usted es nuevo aquí, específicamente nuevo a la fe, quiero decirles que ustedes son la razón por qué nunca he tratado este tema que voy a tratar el día de hoy. Yo siempre tengo en mente y en el corazón a los escépticos. Siempre pienso en aquellas personas que nunca le han dado una oportunidad a Dios, que tienen muchos interrogantes, que quizás han tenido malas experiencias con gente religiosa o con la misma iglesia, y de pronto le dan una segunda oportunidad a Dios o su primera oportunidad a la iglesia, y entran con más preguntas que respuestas. A esas personas siempre las llevo en el corazón, siempre pienso en ellas. Creo que una de mis tareas más grandes y uno de mis deseos más grandes es ver a esas personas tener un encuentro personal y tangible con Dios. Entonces siempre me pongo en sus zapatos y digo, si yo fuera un escéptico, no me gustaría entrar a una iglesia y que el primer sermón que yo escuche sea acerca del tema que yo voy a hablar el día de hoy. Entonces, si usted es nuevo, le quiero decir que esto no es común para mí. Hace 7 años que plantamos esta iglesia y nunca le he dedicado un sermón al tema de hoy. Así que esto no es común, pero le prometí al Señor, cuando sentí que me llamó al ministerio, le prometí que yo iba a predicar su palabra, tal y como es. Nos gustara o no nos gustara, fuera algo que queríamos escuchar o no, si fuera o no algo que soy capaz de compartir. Dije, Señor, yo voy a confiar en ti y voy a prometerte que voy a predicar tu palabra. Pero esta promesa yo la había quebrantado al no hablar de este tema. Y en agosto del año pasado, muchos recordarán, tuvimos a un pastor, un general en la fe que se llama el pastor Rod Parsley con nosotros. Y no vino solo, vino con otros 8 pastores, entre ellos un pastor con un ministerio profético muy poderoso que se llama Hank Kunneman. Y el pastor Hank nos jaló a mí y a mi esposa atrás en uno de los cuartos y dijo, vengan que tengo una palabra de parte de Dios para sus vidas. El pastor Rod me dijo, escúchalo, pastor, dice, porque él tiene su oído afinado a la voz de Dios y siempre que él da una palabra, Dios la cumple. Y él procedió en darnos una palabra específica para que nosotros entendiéramos que solamente Dios se lo pudo haber revelado y que en realidad era Dios quien nos estaba hablando. Y nos dijo muchas cosas, entre ellas incluyó una exhortación. Y el Señor me exhortó por no haber yo tratado el tema que voy a hablar el día de hoy. Y me dijo específicamente que el enseñarles acerca de este tema iba a soltar muchas bendiciones más que Dios quiere derramar sobre sus vidas. El día de hoy específicamente creo que será un día, esta semana y la próxima que voy a dedicar a este tema, van a ser 2 semanas claves para lo que concierne sus finanzas. Creo que al entrar a un nuevo año, a una nueva década, todos tenemos ese deseo, siempre queremos mejorar. Siempre queremos avanzar, siempre queremos tener mayor bendición y ser mejores administradores. Y creo que el tema de hoy nos va a ayudar mucho a cumplir ese objetivo. Pero déjeme empezar diciendo esto, que el tema de hoy a muchos nos va a incomodar porque se trata de una prueba. Diga conmigo, una prueba. Y no estoy hablando de una prueba de martirio, de sufrimiento, estoy hablando de un examen. Diga conmigo, examen. Ahora, yo no sé usted, pero yo recuerdo mis días en la escuela. Yo odiaba los días de examen. Nunca despertaba yo una mañana de examen con entusiasmo. Al contrario, yo odiaba esos días porque siento que siempre he sido una persona inteligente, pero en cuanto a las tareas y al estudiar era algo flojo, era algo perezoso. Mi esposa es testiga porque nos conocimos cuando estábamos en la universidad y en el Instituto Bíblico a la vez, los dos, y compartíamos algunas clases juntos, y ella me decía, oye, pero tú ni estudias.
y se llegaba el día del examen y yo no había estudiado. De puro milagro pasé, de puro milagro gradué. No sé si ustedes sepan, pero terminé en el 10% más elevado del más bajo tercio de mi clase. Pero damos gracias a Dios que por su misericordia aquí estamos, amén. Y yo odiaba los días de examen, y una de las razones por qué yo odiaba las pruebas o los exámenes era porque yo estaba convencido que los exámenes existían por parte de los maestros para reprobarnos. O sea, yo decía, no, esta maestra se la baña, así decimos, no se la baña. Lo que ella quiere es hacerme reprobar. O sea, me pone contenido que no recuerdo que lo haya enseñado y bien difíciles las preguntas, y yo sé que ella en su corazón, o él en su corazón, el profesor, quiere que yo falle, que yo repruebe y que no avance al próximo nivel. Pero un día Dios probó esa mentalidad mía, porque me dio una maestra, creo que se los he contado antes, pero vale la pena repetirlo, que ella tenía un corazón muy compasivo, sobre todo con las personas que se demostraban exageradamente estresados. Entonces yo, siendo el joven dramático que era y que no había estudiado, yo exageraba el drama. Entonces yo notaba que a la hora del examen, si ella notaba que tú estabas afanado, ella se acercaba y de alguna manera, a su manera, ella te ayudaba. Entonces yo estaba en mi escritorio y yo le exageraba, me jalaba el cabello. Y a ella se arrimaba y se asomaba por encima de mi examen. Y yo, cuando sabía que ella me estaba viendo, yo le ponía un circulito a la A y ella le hacía y yo sabía que ese me lo revelaba el Espíritu. Ese era, estás equivocado. Entonces yo borraba la A y le ponía un circulito a la D y ella decía y también yo entendía que el era de que nuevamente te equivocaste. Yo borraba la D, le ponía un circulito a la C, ella me palmeaba en la espalda y seguía caminando el aula. Yo entendía que esa palmeadita en la espalda era su manera de decirme, esa es la correcta. Yo entendí que no todos los exámenes son creados para que los repruebes. Más bien son creados para que te desafíen, pero que al final tú entiendas que has graduado a un nuevo nivel. Y de la misma manera, el mensaje de hoy es una prueba que, aunque no nos guste, quiero decirte, quiero darte el aliento de que no está diseñado para que lo repruebes. Dios te quiere desafiar, pero con ese desafío quiere introducirte a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de bendición, a un nuevo nivel de prosperidad, a un nuevo nivel de mayordomía, a un nuevo nivel de favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le he puesto por título a este mensaje, Dios primero. Dios primero. Hay una prueba, hay un examen en la Biblia que tú lo tomas, ese examen, cada vez que se te paga. ¿Cuántos reciben su salario semanalmente? A ver, levante la mano los que dicen, a mí me pagan cada semana. A ver, levante la mano. ¿Cuántos les pagan cada quincena? A ver, levante la mano los que les pagan cada quincena. Bien. ¿A cuántos se les paga cada mes? A mí me pagan el mes. Qué bien, ustedes son los más organizados, ¿verdad? Porque se tienen que hacer presupuestos y cuánta cosa. Dios los bendiga. ¿A cuánto les pagan por contrato? A ver, levanten la mano los que les pagan por contrato. No es ni semana, no es ni mes. Cuando hay y cuando no hay, no hay. ¿Sí? Yo no había incluido esto en la lista, pero en la mañana alguien dijo, a los que nos pagan diariamente, a ver, ¿quién les paga diariamente? Hay gente que sí les pagan diariamente, ¿verdad? Gloria a Dios, ustedes no tienen que ejercitar mucha fe. A ver, ¿a cuántos no les pagan? Levanten la mano. Muchas amas de casa que les debieran pagar porque ustedes hacen más trabajo que cualquiera. Denle un aplauso a esas mujeres de Dios.
A lo que quiero llegar es que cada vez que se nos paga, tomamos esta prueba de examen. Y la prueba es esta: ¿qué haces con el primer diezmo? El primer 10% de cada cheque, de cada quincena, de cada ingreso, de cada recurso. Si yo tuviera que calcular un porcentaje de la gente que diezma dentro de nuestra congregación, obviamente esto no se aplica quizás a los que nos ven por redes y que pertenecen a otras iglesias o en otras ciudades están, pero aquí los que somos de casa, somos un 35% de las personas que nos congregamos aquí que diezman. Quiere decir que casi 2/3 partes de los que estamos presentes no diezmamos. Ahora, algunos de ustedes quizás, porque son nuevos, nunca han escuchado el tema. Hay personas que yo dije diezmo y usted ni sabe lo que diezmo significa. Diezmo significa precisamente 10%. En el original hebreo significa eso, 10%, y se refiere al primer 10%, repito, de cada ingreso que llega, de cada recurso que llega. Dice la Biblia que eso le pertenece a Dios, y vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de esto. Hay otros que quizás no diezman porque quizás están familiarizados con el tema, pero no lo han entendido completamente. Hay otros que simplemente no creen en este principio del diezmo. Voy a hablar de 3 cosas. Punto número 1 acerca del diezmo. Ya lo hemos mencionado, pero vale la pena apuntarlo. El diezmo es una prueba, es un examen. Diga conmigo, es un examen. Es una prueba. Ahora, les voy a leer un pasaje que es el pasaje más famoso y quizás el pasaje más detallado en cuanto a el tema de los diezmos. Pero al leer este pasaje quiero que ustedes entiendan una cosa, por favor. Yo no lo escribí, ¿ok? Esta es la palabra de Dios y la encontramos en Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 12. ¿Lo tiene? Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 12. Voy a esperar 20 segundos que usted lo busque allí en su Biblia, porque vale la pena subrayarlo. Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 12. Si lo tiene, diga amén. Dice: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Es lo que contestó el Señor. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Otra versión dice, me han estado robando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Otra versión dice del devorador. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Repito, yo no lo escribí, es la palabra de Dios. Y este pasaje quiero que lo vea no como una amenaza, sino como un examen, una prueba. Y esta es la razón por qué yo sé que es una prueba de examen. En primer lugar, al designar un porcentaje y no una cantidad, refleja la justicia de Dios. Al manejar un porcentaje, no una cantidad, quiere decir que el 10% se aplica al que gana mucho como al que gana poco. Igual tú ganes $1,000 o ganes $10,000, es $1 de cada 10, tanto para el que tiene poco como para el que tiene mucho. Entonces refleja lo justo
que es Dios. En segundo lugar, sé que es una prueba porque el número 10, diezmo, el número 10 a menudo en la Biblia se asocia con periodos de prueba. Por ejemplo, ¿cuántas plagas vemos en el libro de Éxodo, plagas contra Egipto? 10. Cada una de ellas diseñadas para probar el corazón del faraón. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. Cada uno de ellos prueba nuestra obediencia. Ahora, aquí hay una pregunta que quizás muchos no van a saber, pero entiendan que vamos siguiendo un patrón. ¿Cuántas veces probó a Dios a Israel en el desierto? 10. Vamos con un patrón, aunque no se la sepa, vamos con el patrón. Usted conteste, ¿sí? No es capciosa la pregunta. Estamos hablando en el contexto de que el número 10 se asocia con periodos de prueba. ¿Cuántas veces probó Dios a Jacob permitiendo que su suegro le cambiara el salario cuando él quería conquistar a Lea? ¿Cuántas veces le cambiaron el salario a Jacob? 10 veces. ¿Cuántas veces fue probado Daniel en el primer capítulo del libro de Daniel? 10. En el Nuevo Testamento, ¿cuántas vírgenes fueron preparadas o fueron probadas a ver si estaban preparadas para el novio? 10. ¿Cuántos días de prueba se menciona en el libro de Apocalipsis? 10. ¿Cuántos discípulos había? 12. Nada más estaba checando, eran 12. Estoy asegurándome que estén poniendo atención. Pero todo esto para decirles que el número 10 muy a menudo en la escritura se asocia con periodos de prueba. Hay otra razón por qué yo sé que el diezmo es una prueba de examen, por el lugar donde se coloca el versículo dentro de la compilación de libros que usted y yo conocemos como la Biblia. Porque la razón número 1 que las personas que no diezman utilizan para absolverse de la responsabilidad de diezmar es, eso se aplica al Antiguo Testamento. Eso es una ley del Antiguo Testamento y estamos nosotros no bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia. Y efectivamente, este pasaje que acabamos de leer se encuentra en Malaquías. Para los que no saben, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. 15 versículos después ya estamos en el Nuevo Testamento. El pastor Robert Norris de la iglesia Gateway en Dallas, Texas, dice que un día él tuvo una conversación con Dios y le dijo: Señor, ¿no te pudiste haber esperado unos 15 versículos para incluir este pasaje en el Nuevo Testamento en lugar del Antiguo Testamento? O sea, solamente una página enseguida y allí pudiste haber incluido este principio, porque tú sabías, Dios, que muchos iban a argumentar que no se aplica porque está en el Antiguo Testamento. Y dice que el Espíritu Santo respondió a su corazón diciéndole: está el pasaje donde lo quiero, porque es una prueba del corazón. Es un examen del corazón. Y yo creo firmemente esto, que el diezmo es una prueba de examen. ¿Qué es lo que Dios está probando específicamente? Esto nos lleva a punto número 2. El diezmar prueba nuestra disposición de poner a Dios primero. Nuestra disposición de poner a Dios primero. En realidad, para aquellos que hemos escuchado este argumento de que se aplica nada más a la ley, todo lo contrario. El principio del diezmo lo encontramos en la escritura mucho antes incluso que el Antiguo Testamento, o que la ley de Moisés más bien. 500 años antes de Moisés había un hombre llamado Abraham, el patriarca de la fe. Y la Biblia dice que después de haber ganado algunas victorias y después de haber obtenido el botín de aquellas ciudades que conquistó, dice que vino y que se encontró con el rey y sacerdote Melquisedec, y Abraham le diezmó a Melquisedec. Ahora,
Melquisedec es un personaje en la escritura cuya identidad ha sido debatida por mucho tiempo. Es una figura misteriosa que de pronto aparece y de pronto se desaparece en el libro de Génesis. Pero lo que sabemos es lo siguiente, que era un rey y que era un sacerdote. Y el libro de Hebreos nos dice, Hebreos 7 versículo 3, que no hay registro de su padre ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Muchos teólogos han tomado este pasaje para argumentar que Melquisedec era una cristofanía. Una cristofanía es decir, una aparición del mismo Jesús antes de su encarnación. O sea que Melquisedec literalmente era Jesús apareciéndose a Abraham. No sabemos con exactitud si era una cristofanía o no. Lo que sí sabemos es que mínimo Melquisedec es un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo es un retrato en el Antiguo Testamento que corresponde a Jesús en el Nuevo Testamento. No sé si me estoy explicando, estamos profundizando un poquito, pero espero no perder a nadie. Pero se establece este principio. Antes de la ley de Moisés encontramos a Abraham diezmando. 400 años antes de la ley de Moisés encontramos al nieto de Abraham, Jacob, también diezmando. Después de haber visto en visión el cielo y esa escalera y ángeles que subían y bajaban, y se despertó y puso un monumento y lo llamó Betel. Y dice la Biblia que desde ese momento en adelante Jacob, cuya vida había sido transformada en ese momento, propuso en su corazón de ese momento en adelante diezmarle al Señor, darle el primer 10% de toda bendición, de todo recurso, de todo ingreso que llegara a sus manos. Entonces el principio del diezmo lo vemos antes de la ley de Moisés. Lo vemos ya de manera formal establecida dentro de la ley de Moisés, claro que sí, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué dirían ustedes si yo les dijera que Jesús dijo que debemos diezmar? Ahora, si Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, creo que lo debemos de aplicar a nuestras vidas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23, versículo 23. Hablando a los fariseos, Jesús dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y mire lo que dice Jesús: es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Alguno va a argumentar y va a decir: pero Jesús se está dirigiendo a hipócritas. Por eso lo digo, no se crea. Se está dirigiendo a los fariseos. Pero mire lo que Jesús está diciendo, leámoslo en contexto. Jesús dice: son hipócritas porque diezman, pero no practican la justicia, la misericordia y la fe. El problema no es que diezman, el problema es que no practican estas cosas. Dice: es cierto que deben diezmar. Él no está descartando la idea o el principio del diezmo. Él está diciendo: no diezmen sin hacer estas cosas que son más importantes. En otras palabras, el creyente debe de practicar la justicia, debe de practicar la misericordia y la fe, y también debe de practicar el diezmo. Ni una cosa sin la otra. ¿Están conmigo? Otra cosa que yo veo en el personaje de Jesús es que en el Nuevo Testamento parece que el porcentaje no ha bajado. Todo lo contrario, cuando yo leo las cosas que Jesús dijo, algunas de las palabras que están en rojo, impresas en rojo en algunas de sus Biblias, denotando que son palabras que Jesús dijo, yo veo que en vez de bajar los estándares, Jesucristo elevó los estándares bajo la gracia. Porque tenemos esta falsa noción a veces de que es más fácil vivir bajo la gracia que bajo la ley. Que la ley nadie la podía cumplir, entonces tuvo que venir Jesús y tuvo que cumplir la ley, y ya no se aplica la ley, y ahora todos estamos bajo la gracia y todos entramos al cielo porque la gracia gana, porque la misericordia de Dios triunfa, y no importa lo que seamos y lo que hagamos y cómo vivamos, al final la gracia de Dios prevalece. Pero si leemos detalladamente lo que Jesús decía, parece ser que Jesús no minimiza la ley. Jesús no vino a descontar la ley. Jesús vino a
cumplir la ley. ¿Está conmigo? Y Él eleva los estándares. La gracia no descuenta, la ley la supersede. Por ejemplo, Mateo 5, versículos 21 al 22, un ejemplo de este principio. Dice Jesús: han oído que a nuestros antepasados se les dijo, o sea, se les dijo en la ley, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, este es Jesús en el Nuevo Testamento, introduciendo su reino de gracia. Yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Algunos se enojaron camino acá. O sea, Jesús está diciendo, en la ley, asesinato era quitarle la vida a alguien. Pero yo digo que si te enojas lo suficiente con alguien, si llamas a alguien idiota, pongan atención los maridos que se pelearon el día de ayer o esta semana pasada. Eres un idiota, dice Jesús. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, ay, el que te cortó así en la carretera y que le dijiste Dios te bendiga, pero en otras palabras, si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Dígame usted, ¿está elevando los estándares Jesús o los está bajando? Jesús está poniendo más estricto, aunque la misma ley. Ese mismo capítulo, versículo 27. ¿Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? ¿Qué es cometer adulterio? Bueno, cuando usted tiene relaciones sexuales fuera de su propio matrimonio. Pero yo digo que el que mira ya no es el acto sexual, ahora una mirada de lujuria. Yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Cuando leemos esto, ¿qué se le hace más difícil? ¿La ley o lo que Jesús establece? ¿Vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia? Para mí suena como que Jesús está elevando los estándares. Por eso cuando se trata del dar, la iglesia primitiva la veo que está mucho más comprometida con Dios que el diezmo. Compromete mucho más que el diezmo ante Dios. Vaya conmigo a Hechos 4, versículos 32 al 35. Todos los creyentes, esto va para los que dicen es que nosotros estamos bajo la gracia y entonces no diezmamos, pastor, porque hay gracia. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Todos, mire esa palabra, todos, no el 35%, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, sino que compartían todo lo que tenían, no el 10%. ¿Cuánto? Todo. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Mire esto. No había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Imagínese cuánto pudiera lograr la iglesia si todos los creyentes diezmaran. Hay responsabilidades que le hemos traspasado al gobierno porque la iglesia comprobó ser incapaz de abastecer necesidades que fueron diseñadas y creadas para que la iglesia las cumpliera. Pero como no somos fieles, el Señor tiene que darnos gobiernos terrenales que nos ponga impuestos y programas y todo tipo de ayudas porque la iglesia no ha cumplido con su deber. En esta comunidad, dice la Biblia, no había necesitados. Porque ellos no veían que el diezmo le pertenecía a Dios, ellos veían que todo le pertenecía a Dios. Ahora el diezmo no suena tan gravoso para muchos de nosotros. Me quedo con el Antiguo Testamento, pastor, dijeron algunos. Recuerde que estamos hablando que es una prueba de tu corazón, a ver si eres capaz de poner a Dios primero. Quiero que vea la pantalla, el diezmo no es la meta final, es el punto de partida.
bajo la gracia, debiéramos ser tan generosos que el diezmo no es la meta final, sino el punto de partida. Es donde inicio, es lo mínimo que yo puedo hacer, y de ahí voy a ir creciendo en generosidad. Porque cuando Dios se apodera de tu corazón, dejas de preguntar cuánto tengo que dar y empiezas a preguntar cuánto tengo el privilegio de dar. Ya no es una obligación, sino un privilegio. Porque cuando Dios se apodera de tu corazón, te das cuenta que no le pertenece el diezmo, le pertenece todo. Y que estamos bendecidos con quedarnos con el 90%. ¿Está conmigo? Cuando Dios es primero en tu vida y lo demuestras pasando esta prueba del diezmo. Cuando pones a Dios primero en todas las áreas de tu vida, todo lo demás va a cobrar orden. Todo va a tener orden en tu vida. Este es un principio que lo vemos a lo largo de la Escritura, pero no tengo tiempo para hablarlo en detalle. Pero Jesús lo resume perfectamente en Mateo 6:33, cuando Él dice: busquen primero, dice alguna versión, primero el reino de Dios por encima de todas las demás cosas, y lleven una vida justa. Y si ustedes ponen a Dios primero, Dios les dará todo lo que necesitan. Dios dice: si me pones a mí primero, voy a suplir todas tus necesidades. Ahora, no todas tus necedades, todas tus necesidades. ¿Está conmigo? Esto no es Jesús diciendo que si diezmas y que si pones a Dios primero, que nunca vas a tener problema, que nunca vas a enfrentar adversidad. No, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Con esto Jesús establece: vas a enfrentar adversidades, pero ¿no te gustaría tener la provisión que necesitas para vencer ante cualquier adversidad, para vencer ante cualquier necesidad? Cuando el diezmo oficialmente se incorpora en la ley de Moisés como parte de la adoración de Israel a Dios, encontramos un precedente financiero muy importante establecido en Éxodo capítulo 13. Vaya conmigo al versículos 1 y 2. Luego el Señor le dijo a Moisés: dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Quiero que usted fije su mirada en esas últimas dos palabras: me pertenece. Yo quisiera que todos entendiéramos que en el original hebreo esas dos palabras, me pertenece, lleva un tono mucho más enfático que en el español. Cuando dice Dios me pertenece, es una declaración enfática. No hay argumento, no hay pero que valga. Es mío, me pertenece y punto. Es lo que está diciendo el Señor. Y luego dice el versículo 12 y 13 de ese mismo capítulo: le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre. Primogénito quiere decir el primer nacido. Y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen. Nuevamente, le pertenecen al Señor. El primogénito, mire esto, porque aquí hay un detalle muy interesante. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Muchos sentimos que se nos quiebra el cuello financieramente, y ahorita vamos a entender por qué. Todos los primogénitos de ustedes, de sus descendientes, deberán ser rescatados. Escuche bien. Aquí Dios establece que cada primer nacido, recuerde que el pueblo de Israel era muy agricultor, eran personas con ganados, eran personas con tierras. Entonces era gente que sembraba y cosechaba, era gente que criaba animales, y esto representaba su sostén y sus finanzas. Un pueblo agricultor. Entonces Dios establece un principio muy poderoso aquí. Él dice: cuando a uno de tus animales le nace un bebé, cuando va a dar a luz, el primero que salga es mío, el primero que tenga es mío, dice el Señor.
el primero. Él no dice, espérense que su oveja tenga 10 corderos y luego me dan el último a mí. No, él dice, me van a dar el primero y van a confiar que al haberme sacrificado el primero, yo voy a suplir lo que falta. Yo voy a suplir lo que viene. Y usa de ejemplo a una oveja y a una asna. ¿Sí lo vieron? Porque hay dos categorías de animales: los animales limpios y los animales inmundos. Otra versión dice los animales puros y los animales impuros. Y Dios establece que dependiendo si es puro o impuro, se tiene que o sacrificar o se tiene que redimir. No hay una tercera opción. ¿Qué significa redimir? Vea la pantalla. Redimir significa soltar o librar de cautiverio, a base de un pago hecho por un sustituto. Nuevamente, redimir significa librar de cautiverio a base de un pago hecho por un sustituto. Entonces, Dios establece, cuando nazca un animalito, o lo tienes que sacrificar o lo tienes que redimir. La siguiente pregunta es, ok, ¿cómo voy a saber si lo tengo que sacrificar o lo tengo que redimir? Y Dios nos da un ejemplo para hacer esto tan sencillo. Dice, si es un animal limpio como una oveja, lo tienes que sacrificar. Si es un animal inmundo como una asna, la tienes que redimir. La palabra limpio e inmundo simplemente significa que es apto o no apto para la adoración a Dios. Entonces había dos categorías de animales: animales que se podían ofrecer como sacrificios a Dios, como ofrenda a Dios, y animales que no se podían ofrecer ante Dios. Entonces una asna cae dentro de la categoría de animales que no se podían ofrecer a Dios. ¿Están conmigo? ¿No los he perdido? Entonces Dios dice, si es un asna, no me lo puedes sacrificar, pero en su lugar me puedes sacrificar una oveja. Y si tú encuentras un sustituto para ese animal inmundo, entonces este animal inmundo puede vivir, queda a salvo. Ok, ¿captaron eso? Porque aquí va el uff. Dos preguntas. Cuando nosotros como seres humanos nacimos, espiritualmente cuando nacimos como bebés, ¿nacimos espiritualmente limpios o inmundos? Inmundos. Todos los expertos saben. ¿Quiénes son los expertos? Los papás de niños pequeños. Porque ¿quién le enseñó a tu hijo a portarse mal? No diga la suegra, no. ¿Quién le enseñó a tu hijo a portarse mal? Nadie. ¿Quién le enseñó al niño a echar mentiras? Por favor diga nadie, porque si usted fue ejemplo, entonces ya se entregó, ¿verdad? Ya se puso la soga al cuello. ¿Quién le enseñó a ser envidioso, a agarrar un juguete y decir, mío, y a no compartir con los demás? ¿Quién le enseñó eso a un niño? ¿Quién le enseñó a desobedecer? Nadie. Es parte de la naturaleza humana del bebé. Y si usted le da rienda suelta al bebé, nunca va a aprender cómo comportarse. No tuvimos que enseñarle a los niños a portarse mal, todo lo contrario, tenemos que enseñarles a portarse bien, porque hemos sido concebidos, hemos nacido en iniquidad, dice la palabra, con una naturaleza pecaminosa. Ok, vaya agarrando todos los pedacitos del rompecabezas para que esto vaya sentando aquí. Ok, acuérdese, un animal inmundo no podía ser sacrificado. Si no podía ser redimido, se le tenía que quebrar el cuello. Pero si podía ser redimido con una oveja, entonces quedaba salvo y vivía. Nosotros cuando nacimos espiritualmente inmundos. Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando nació en aquella primer Navidad, ¿nació espiritualmente limpio o inmundo? Limpio.
sin pecado, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Y de esta manera engendró la naturaleza de Dios y no del hombre. ¿Está conmigo? Entonces, espiritualmente hablando, Jesús nació limpio. No sé si esto va cayendo, no sé si les va cayendo el 20. Para que los inmundos pudieran vivir, se tenía que sacrificar al limpio. Y la Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, Colosenses 1, versículo 15-16, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Versículo 19, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Jesucristo tuvo que ser ofrecido como sacrificio, siendo el primogénito de la creación y siendo el único puro de la humanidad, para que el resto de nosotros, inmundos, concebidos en pecado, nacidos en pecado, pudiéramos ser redimidos. En un sentido muy real, Jesucristo es el diezmo de Dios. Porque Dios no instruyó al pueblo en el Antiguo Testamento que esperaran a que la oveja tuviera 10 para dar uno. De la misma manera, Dios no se esperó a que nosotros diéramos fruto de cristiano para ofrecer a su Hijo. Dios no esperó a que nosotros nos arrepintiéramos del pecado, nos acercáramos a Él para ofrecer a Jesús. No, Romanos 5, versículo 8 dice lo siguiente: pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Wow. Cuando todavía éramos pecadores. O sea, Dios entregó a Jesús primero. Este es otro concepto del diezmo que tenemos que entender. No solamente es el 10%, es el primer 10%. Ok, yo tengo 10 manzanas aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Jesucristo es el primero de toda la creación, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. El que fue ofrecido como sustituto para nosotros y nuestro pecado fue ¿quién? Jesús, el primero. ¿Se acuerdan cuál manzana saqué primero? Esta manzana representa el diezmo, porque es la primera que entró a mis manos, la primera que llegó a mis manos. ¿Está conmigo? Ahora, cuando a nosotros se nos paga, yo sé que hay que cumplir con todas las responsabilidades. Entonces decimos, ok, este es el diezmo, lo voy a dejar aquí. Pero hay que pagar la casa, ¿verdad, Rubén? ¿Tienes casa? Hay que pagar la casa. ¿Sí o no? Feni, ¿tienes carro? Hay que pagar el carro, ¿verdad, Feni? Entonces ahí se va parte del recurso. Hermano Bautista, hay que pagar la luz, ¿sí o no? Ahí está la luz. Hay que pagar, a ver, díganme ustedes qué otros biles tienen. El agua, hermana, ¿sí o no? ¿Y la pesca? Hay que pagar el agua. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué dijeron? El seguro de la casa, del auto. Hermano, ¿tiene seguro? Si no, no le doy. Hay que pagar el seguro. El celular, Rodrigo, ¿tiene celular? Me lo acabas de enseñar, dijiste hasta quiere el más reciente. ¿Qué más hay que pagar?
La estampilla del carro, hermano. Usted es muy responsable. La gasolina, ¿quién dijo la gasolina? Aquí está. Ah, esta no, este es el diezmo. La gasolina. La comida, pues no puede faltar. A ver, Pau. Ahí te va. ¡Ay! Así parece a veces que el dinero entra a las manos y se sale así como entró, ¿no? Nomás nos rozó. Para que vean que todo está fríamente calculado, esta ilustración. Pero se supone que el diezmo debimos haberlo separado para Dios. Porque llega el domingo y tenemos que presentarnos ante la casa de Dios con lo que a Dios le pertenece. Pero lo que pasa es que ya el cheque lo distribuimos y de pronto llama el primo. Todos tenemos ese primo que nomás cuando se le ofrece algo te llama, ¿no? Oye, fíjate que me quedé sin gasolina aquí enseguida, justamente del Stripes. Qué casualidad. Mándame un Cash App. Mándame unos $20 ahí por Cash App. Y usted agarra el diezmo. Y le roba un poquito al diezmo para darle al primo. Quiere ver una película el viernes por la noche y se da cuenta que no pagó el Netflix. Le mete otra mordida al diezmo. Se le descompuso el aire de la camioneta. Ni modo, Dios sabe. Dios entiende los calores del valle. Nos ama tanto que nos dio un infierno en vida para que no nos quedaran ganas. A ver, tiene que fluir mi creatividad. El hijo le pidió unos tenis. Bueno, mijo, nomás me quedaba esto, pero como te quiero tanto, te lo voy a comprar. Y luego llega el domingo. Señor, yo te amo, yo te adoro, eres primero en mi vida, que te traje esto. Eso es lo que te traje. Por eso Dios dice que debemos traerle lo primero a Él. Porque cuando tú entregas lo primero, te guardas de no cometer esto. Recuerdo que estábamos en el otro edificio, en la bodega, y una hermana, yo nunca he tocado ese tema hasta hoy, y una hermana, ella sola, vino a la oficina y dijo: yo quiero cumplir al pie de la letra con Dios lo del diezmo. Dice, y yo no tengo la disciplina, así nos dijo, no tengo la disciplina de que me paguen el viernes y darle lo primero a Dios el domingo, porque ese sábado, ¿sí? Dijo ella, entonces yo quiero que ustedes hagan algo. Les voy a dar mi tarjeta, mi número de tarjeta. Cada viernes a las 5 de la tarde, sin falla, por favor, antes de que cierren la oficina, quiero que ustedes deduzcan de mi cuenta esta cantidad que representa el diezmo de mi salario. Y así yo me voy a asegurar siempre de darle al Señor lo primero. Y la hicimos firmar porque dijimos, no, o sea, después nos va a reclamar que por qué hicieron, no firme el hermano. Hoy en día la tecnología ha avanzado y muchos ya están haciendo eso, porque los que dan en línea hasta pueden programar sus diezmos, sus ofrendas, sus donaciones, ¿sí o no? Y es una manera de asegurarte que a Dios siempre le des lo primero. Ahora, si un día se te olvidó,
o te fuiste de viaje y no viniste a la iglesia, y luego notaste que el sábado tu esposa se fue de compras al mall, y no le vas a llamar y decirle: mi amor, ni modo, ya estamos maldecidos. No, porque recuerda que Dios mismo no es legalista. Le establece parámetros, pero Él quiere ver tu corazón. Lo que activa este principio no es ni la cantidad ni las cosas técnicas, es el corazón. Pero en términos generales hay que guardar lo primero para el Señor. Diga conmigo: lo primero. Recuerdo que estábamos también en la bodega y en una ocasión nos tocó anunciar que ya habíamos conseguido este lugar. No estaba remodelado, obviamente, no habíamos entrado, obviamente, pero nos tocó anunciar a la iglesia: ya tenemos un edificio y con el tiempo vamos a entrar allí con mucho esfuerzo. Y la gente se puso de pie, y los que estaban ahí, no sé cuántos se acuerdan, aplaudieron y dimos gracias a Dios cuando hicimos el anuncio. Y una hermana nos testificó después, fue con mi esposa, dice: pastora, yo me levanté y empecé a aplaudir. Dice: empecé a aplaudir y a darle gloria al Señor. Dice: y en eso sentí que el Espíritu Santo me reprendió y me dijo: tú que aplaudes y no has contribuido nada, tú no eres responsable por esto. Wow. Y dice que le redarguyó el Espíritu porque ella no estaba cumpliendo con Dios. Dios pide lo primero. Dios pide el primogénito. Dios pide las primicias, es otro concepto. Las primicias, vaya conmigo, Éxodo 23, versículo 19. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Yo quisiera tener todo el tiempo para explicarles la diferencia entre diezmos, primicias y ofrendas. No tengo tanto tiempo, a lo mejor la semana que entra voy a abarcar un poquito más, pero se lo resumo así. Vaya a la pantalla. El diezmar a Dios refleja un corazón obediente. Las primicias, un corazón agradecido, y las ofrendas, un corazón generoso. Nuevamente, el diezmar a Dios refleja un corazón obediente, las primicias, un corazón agradecido, y las ofrendas, un corazón generoso. Termino con esto, punto número 3. Recuerden que estamos hablando de que el diezmo es una prueba, un examen. Punto número 3, el diezmar también pone a prueba a Dios. El diezmar también pone a prueba a Dios. Recuerde que estamos hablando de esta prueba, pero lo interesante es que este examen es un examen de dos vías. Quiero que veamos el pasaje nuevamente. Malaquías 3, 8 al 9. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan: ¿qué quieres decir? ¿Cuánto te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Mire cómo el no dar el diezmo se considera estafar a Dios o robar a Dios. ¿Usted alguna vez se atrevería a ir a un restaurante y comer y luego irse sin pagar? ¿Verdad que no lo haríamos? ¿Por qué? Número 1, porque no es correcto. Número 2, porque nos acarrearíamos grandes consecuencias de robo. ¿Sí o no? ¿Sabía que cuando usted viene aquí a la iglesia, alguien está pagando porque usted esté aquí? Cuando disfrutamos de estas sillas, de este clima, cuando sus hijos van a las clases y hay útiles y hay proyectos y los jóvenes van a Engage y este edificio, alguien lo está pagando. Cuando hacemos alcances, cuando impactamos vidas, cuando alcanzamos a niños, cuando alimentamos familias, cuando la gente está enferma y llevamos una despensa o llevamos una ofrenda, cuando enviamos a misioneros y a evangelistas, alguien está pagando eso. Sin embargo, muchos todavía llegamos, nos sentamos, nos alimentamos y nos vamos. No quiero desanimar a nadie.
El punto de este mensaje no es que usted deje de venir. Si usted no puede, si usted no está listo, usted no está bajo ninguna obligación, porque esto no es una amenaza, es una prueba, es un examen. Y no lo impongo yo, ni lo impone el staff, ni lo impone la iglesia, lo impone Dios. Y Dios quiere que tú lo pongas a prueba a Él. Escúcheme bien. Pero sí dice la Biblia que nos acarreamos maldición, porque viene el devorador, vienen los insectos. Y dice la Biblia que cuando nosotros cumplimos con Dios, Dios nos bendice. Dios nos bendice y reprende al devorador. Mira el versículo 10. Traigan, esa palabra es clave. Traigan todos los diezmos al depósito. Traigan. No dice paguen los diezmos. No dice donen los diezmos. No dice den los diezmos. Sería incorrecto, porque implicaría que te pertenecen y que le estás haciendo un favor a Dios. Él está diciendo entrega. Entreguen, traigan los diezmos que no son de ustedes. La primera porción es de Dios. No la tienes, no la vas a pagar, no la vas a donar, no la vas a dar, la vas a traer a quien le corresponde. ¿Está conmigo? Y luego dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo. Noten ustedes que ni opción se nos da de determinar dónde vamos a dar el diezmo. Dios establece dónde tienes que diezmar. Preguntaría usted: pastor, entonces es malo que yo entregue mi diezmo a un misionero de otro país, o que yo entregue a una fundación caritativa. No es malo que usted dé a esos lugares, a esas entidades, nada más no le llame diezmo. Es una ofrenda y es bueno, y sígala dando, pero no es el diezmo. El diezmo específicamente tiene que ir a la casa de Dios. El templo representa lo que es su iglesia local hoy en día, porque el depósito representa cuartos de almacenamiento donde se guardaban las ofrendas. Se guardaba el grano, se guardaban los animales, se guardaban los dineros que la gente traía en ofrenda al Señor. Entonces no nos da ni la opción de elegir dónde. Y luego dice: tráelos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Note que Dios dice es mi casa. Es incorrecto interpretar el diezmo como que le estás dando al pastor, o le estás dando al liderazgo, o le estás dando a la iglesia. Lo correcto es verlo como que se lo estás dando literalmente a Dios. Claro, hay un gobierno eclesiástico, hay un gobierno de la iglesia, el pastor, los líderes, que tienen que darle una sana mayordomía a esos diezmos. Y créanmelo que aquí en esta iglesia lo hacemos con oración, a base de mucho consejo, buscando siempre hacerlo más sabio. Lo hacemos con temor, con temblor y con reverencia, pero en última instancia usted le está dando a Dios. Y luego dice esto es lo más asombroso, y termino. Dice: si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré. Por eso les estoy predicando esto. Yo no sé, quiere que le diga la verdad, yo no sé, mi esposa no sabe quién diezma y quién no diezma. Nosotros nos propusimos no fijarnos en eso, porque nosotros hemos puesto la mirada en el Señor, y nosotros sabemos que Dios va a suplir de una manera o de otra. Yo les puedo decir con toda certeza y sin temor a equivocarme, que yo no he perdido ni una sola noche de sueño por preocuparme por las finanzas de esta iglesia. Porque cuando el Señor me llamó a plantar la iglesia, escúchame bien, cuando el Señor me llamó a plantar la iglesia, yo le dije: Señor, es tu casa, tus viles, ¿sí? Es tu visión, es tu causa, no la mía. Entonces encárgate tú. Y Dios hasta ahorita se ha encargado con el 35% de los que diezman. Pero escúchame bien, imagínense lo que pudiéramos lograr. La semana pasada les tocábamos un video de todo lo que Dios ha hecho en un año, y faltan muchas cosas más que algunas les vamos a mostrar la semana que entra.
Imagínense cuánto más pudiéramos hacer. Y dice el Señor, si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, o sea, Él está afirmando su nombre, les abriré las ventanas de los cielos. Ahí debe de empezar a emocionarse. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Algunos dirían, yo no creo que es posible tener tanto que no lo puedo ni guardar. Claro que sí, algunos ya lo están viviendo. ¿Cuántos tienen hecho un desastre en el garaje? Y mete y avienta cosas. ¿Por qué? Porque no sabe ni dónde ponerlas. ¿Cuántos tienen planchada toda la ropa de su closet? Claro que no, porque tiene más de lo que usted puede manejar. Imagínese cuánto más Dios le quiere dar, cuánto más Dios le quiere bendecir. Dice, y luego dice esto es increíble, es increíble. Inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Se acuerda aquella mujer que les dije que el Señor la reprendió? Porque dijo, tú no has cooperado, no has contribuido nada, ¿para qué aplaudes? Esa mujer tiene un testimonio grande, pero en ese momento su petición más grande era que el Señor le diera un esposo. Y yo les he platicado cómo cada semana nos pasan cosas en la vida real que ilustran lo que vamos a aplicar el domingo. Y yo lo siento que es como Dios nada más haciéndome, para que veas que vas en la frecuencia correcta y que no debes de detenerte ni titubear. Estás predicando lo que puse en tu corazón a predicar. El día de ayer, sin exagerar, después de no haberla visto por varios años, mi esposa se la topó y la abrazó y le dijo, pastora, ¿cómo está? Ay, qué gusto verte, le dijo mi esposa. Y dijo, ya le presento a mi esposo, recién casada, con una sonrisota. Ella mexicana con el nopal pintado en la frente, aquel güero anglosajón, aquel no habla español y esta no habla inglés. Pero la sonrisa lo dijo todo, ¿sí? De alguna manera u otra se entendieron. Les ilustro esto para decirles que tú no tienes idea las cosas que Dios es capaz de soltar. Hay bendiciones que Él no es que no haya querido, es que no ha podido derramar sobre tu vida. No porque no puedas, sino porque no has cumplido tu parte. Y hay bendiciones incluso que el dinero no puede comprar. Pero cuando tú le diezmas a Dios, cuando tú le eres fiel a Dios, cuando pones a Dios primero, Dios abre las ventanas de los cielos y te bendice más de lo que te puedas imaginar. Ahora escuche bien esas últimas palabras. Inténtenlo, pónganme a prueba. Es la única ocasión en toda la Escritura, es la única ocasión en los 37 libros del Antiguo Testamento y los 29 libros del Nuevo Testamento. Es la única ocasión en los 66 libros de la Biblia en que usted va a encontrar que Dios nos da permiso de probarlo. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Vamos a probar a Dios. A partir de este momento estamos lanzando un proyecto que hemos llamado el desafío 3-10. Diga conmigo 3-10. El reto del diezmo, 3-10, a base de Malaquías 3, versículo 10. Nunca se le olvide. ¿Por qué 3-10? Malaquías 3-10. Por los próximos 3 meses y 10 días. Haga la matemática. Por los próximos 100 días. Nosotros vamos a invitar a cada uno de ustedes que no es un fiel diezmador a que se comprometa con Dios por los siguientes 100 días. 3 meses, 10 días. Malaquías 3:10. Y literalmente, ya que es la única ocasión en que Dios nos da permiso de probarlo, vamos a poner a Dios a prueba. Los sugieres van a pasar por los pasillos. Y yo no quiero que nadie sienta pena, nadie sienta vergüenza, porque esto no se trata de señalar a nadie. Nosotros no vamos a, como pastores, no vamos a estar viendo quién recogió, quién no recogió, quién entregó, quién no entregó. Eso le pertenece a ese departamento. Nosotros hemos siempre cuidado eso en nuestro corazón, no ser guiados por eso. Usted nunca crea que
que nosotros estamos como policías, somos pastores, no policías. Escuche bien lo que le voy a decir. Por los próximos 3 meses y 10 días, los que se van a comprometer, esto es para los que no practican el principio del diezmo, les vamos a dar la oportunidad por los próximos 100 días a decir: ¿sabes qué? Yo voy a diezmar fielmente, ya sea que me paguen semanalmente o cada quincena o cada mes o cada día. Yo voy a dar el diezmo al Señor, el primer 10%. Al cabo de los 100 días, si Dios no se ha probado fiel a usted, si Dios no le ha recompensado, si Dios no ha hecho ningún cambio en su situación financiera a raíz de su fidelidad con Él, al cabo de 100 días, sin hacer preguntas, usted regresa a la oficina y nos dice: pastores o iglesia, no nos va a decir a nosotros, pero usted va a decir: Dios no ha hecho nada, y nosotros le vamos a reembolsar su diezmo de los 100 días, de ese periodo completo. Le vamos a hacer un cheque y le vamos a reembolsar, porque literalmente, ¿por qué lo hacemos así? Porque esto no se trata de manipular, lejos esté de mí tergiversar, manipular la palabra para ganancia propia o tampoco para la iglesia. Se trata de poner en práctica los principios de bendición que Dios ha establecido para que se abran las puertas de los cielos a favor de nosotros. Ya hemos hecho la estructura administrativa nosotros para poder lograrlo. A partir de hoy, si usted se enlista en este desafío, en el peor de los casos va a tener un ahorro de 3 meses. ¿Sí? En el peor de los casos. En el mejor de los casos, usted va a probar la fidelidad de Dios y su vida jamás volverá a ser la misma, y usted se va a comprometer perpetuamente con el Señor, siempre traerle lo primero. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Ojos cerrados, nadie tiene que estar viendo. Si usted quiere ser partícipe de este proyecto, levante la mano y los sugieres van a llegar a donde usted está y le van a repartir una de estas tarjetas. La tarjeta se ve así. Pueden abrir los ojos un momentito para que la vea. Usted va a recibir la tarjeta, la llena cuanto antes y usted rompe. Esta tiene un doblez aquí, toma la doble, la dobla, la rompe, y usted va a entregar la parte donde usted llenó la información. Esa información es muy importante. Usted se queda con la parte de arriba. Atrás usted hace nota de cuándo usted empieza o cuándo empezó usted este reto, y al cabo de los 3 meses y 10 días, al cabo de los 3 meses y 10 días, usted tiene otros 30 días para pedir su reembolso si Dios no se ha probado fiel a usted con este principio. Esto es para los miembros de la iglesia. Si usted no es miembro, pero aquí ha estado visitando, usted también se puede comprometer. Pero si usted es miembro en otro sitio, usted haga esto allá, porque el depósito representa su iglesia local, no esta iglesia. Usted vaya a su iglesia y usted emplee este principio y ponga a Dios a prueba. Para los que nos ven en línea, los que están viendo a través de redes, usted puede enlistarse también, apuntarse para este desafío a través del sitio web. Hay personas que son miembros virtuales que por el momento no tienen una iglesia donde acudir. Les instamos a que busquen un lugar, pero mientras este sea su alimento espiritual, ustedes pueden también unirse a este proyecto. Así que ahora sí, todo el mundo con ojos cerrados, quien quiera una tarjeta, levante la mano y van a pasar nuestros sugieres allí y vamos a creer en Dios. Usted mantenga la mano alzada hasta que alguien pase por allí. Aquí veo varias manos, sugieres pasen allá arriba también. Asegúrense de tener a alguien allá arriba para repartir tarjetas. Ayúdenos por favor. Yo estoy creyendo y declarando que esto va a cambiar tu entorno. Yo soy testigo. Cuando hay estrés financiero, se estresa el matrimonio, nos afecta la salud, afecta el ambiente del hogar. ¿Por qué? Porque no podemos enfocarnos en nuestra asignación divina. No fluye la creatividad, no despiertan las ganas sanas de esa ambición de ser productivos, nos deprimimos. Y yo sé que esto va a abrir las ventanas de los cielos a favor de usted y le va a bendecir en gran
manera y va a cambiar muchas cosas. Dios quiere bendecir todas las áreas de tu vida. Así que si ese eres tú, levanta tu mano y manténla alzada hasta que llegue un ujier por allí. Lee bien las instrucciones para que entiendas cómo vamos a manejar este desafío, este reto, y queremos que tú veas la bendición de Dios como nunca antes sobre tu vida. Vamos a confiar que Dios te va a cubrir con su gracia. Ya lo hizo en términos de tu salvación, ahora lo va a hacer en términos de tus finanzas, porque estás comprometido con Él. ¿Me cubres? ¿Lo podemos cantar? Vamos, levanta las manos. Me cubres, Gracias, Señor. me cubres con tu gracia, Dios. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Si algo en el mensaje ha instado tu corazón a recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. De hoy en adelante me comprometo a servirte. Te confieso, mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Y si te impactó este mensaje, no se te olvide suscribirte y oprimir el botón de notificación para seguir recibiendo todo nuestro contenido en video. También pasa la bendición a alguien, comparte este enlace con tus amigos y familiares. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Bendiciones.